¿Qué tal, amigos? Estamos en la oficina de la licenciada Alma Vázquez Carrillo, quien es coordinadora de Estudios Socioeconómicos Laborales de GMC Factor Humano. ¿Qué tal, Alma? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué opinas de la necesidad de las empresas de investigar a sus candidatos? La necesidad de las empresas responde al hecho de que no solamente se requiere personal que cubra con el perfil, se requiere gente que sea altamente confiable, que conozcan prácticamente todo del candidato, dónde vive, cómo vive y demás. Tenemos el caso, por ejemplo, de una institución gubernamental que nos pide lo que es la certificación de documentos. Esta certificación se tiene que hacer para que si el candidato nos está ocultando información o si falsea algún documento, no solamente no se le contrata, sino que se va a una demanda penal y esto ya tiene implicaciones pues bastante fuertes, ¿no? ¿Te refieres al hecho de que por seguridad es necesario realizar este tipo de investigaciones? Sí, sobre todo en puestos donde se maneja mucho el dinero, donde se maneja información confidencial y donde hay puestos donde tienen contacto directo con algún director, algún dueño o incluso con la familia del dueño de una empresa, llámese pequeña, mediana o grande, ¿no? Se requiere saber si el candidato tiene deudas, si puede ser fácilmente corrompible, si sus ingresos son congruentes con lo que está reportando, ¿no? Validar lo que es el entorno social y evidentemente verificar muy bien dónde vive y sus referencias laborales. Ajá, correcto. Entonces, ¿un estudio socioeconómico es indispensable para poder ingresar a cualquier organización? Mira, Juan, realmente debería de serlo, pero hay empresas que primero nos piden un estudio socioeconómico cuando ya está contratado el candidato. El proceso debería de ser al revés. Deberíamos de hacer un estudio socioeconómico antes de contratarlo, porque si resulta que el candidato sale mal, luego tienen implicaciones las empresas. Por ejemplo, ¿cómo decirle al candidato que ya no te voy a renovar el contrato, simplemente que ya no vas a estar en la empresa, que te voy a correr, si ya lo contrataron? Eso tiene muchas implicaciones pues bastante fuertes para la empresa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, casos de choferes que son gente altamente confiable porque llevan a los hijos a la escuela, llevan a la esposa, etcétera. Y bueno, pues hemos tenido casos en los que por la misma delincuencia que hay en la ciudad, pues se tiene que validar muy bien a esa gente, ¿no? Alma, ¿qué comprende un estudio socioeconómico laboral? Prácticamente validamos o investigamos todo el entorno social y económico del candidato. Datos muy específicos son domicilio, dónde y cómo vive, lo que son los datos escolares, que realmente tenga la escolaridad que dice tener, si está en trámite su título, verificar cuándo le van a dar su título. Tenemos lo que son gastos, ingresos, que evidentemente sean congruentes. Tenemos la parte de referencias personales, vecinales y evidentemente pues la parte de referencias laborales, ¿no? Claro. Y bueno, con respecto a eso, ¿qué debo entender yo por referencias laborales, Alma? Tenemos lo que es la información que nos da la empresa en la parte de recursos humanos e incluso lo que es el jefe directo. Hay una empresa muy particular que es líder en su ramo alimenticio que contrata, por ejemplo, ayudantes generales a nivel masivo. Nos pueden solicitar 50 referencias a la semana, donde, por ejemplo, tenemos que validar muy bien sus últimos 3 empleos, referencias personales, y es una gran carga de información, pero bueno, finalmente se tiene que validar porque son personas que van a hacer un trabajo muy específico, ¿no? Suponiendo que tuvieras que considerar información de los anteriores empleos de un candidato, ¿cuál sería esta información, Alma? La información básicamente es la fecha de ingreso, fecha de salida, el puesto que dice tener y el que la empresa tiene registrado, y la parte del motivo de salida, si salió bien o salió mal. Hay, por ejemplo, uno de los clientes que tenemos que es líder en su giro y que contrata ayudantes generales a nivel masivo.
hay veces de que contratan 50 personas a la semana. Sí. Y se requiere, por ejemplo, validar solamente estos aspectos de los últimos 3 empleos para saber si es un buen candidato o es un mal candidato, ¿no? Y Alma, ¿qué importancia tiene validar la información escolar en un estudio socioeconómico? Tenemos empresas muy específicas que contratan, por ejemplo, gente muy especializada. En el caso, por ejemplo, de ingenieros agrónomos, se requiere que la gente esté titulada. No se diga, por ejemplo, de los casos de doctores que para poder ejercer necesitan una cédula. Tenemos que validar muy bien que realmente esa documentación sea verídica. Hay gente que nos ha dicho pues que está en trámite su título y en realidad a la hora de validarlo, sí, resulta que es pasante o es trunco. Tenemos el caso, por ejemplo, de instituciones gubernamentales donde, por ejemplo, contraten un médico, sí, donde debe de tener evidentemente pues el título para poder ejercer. Claro. De ahí es la importancia de lo que es el estudio socioeconómico, ¿no? Muy bien, muy interesante, Alma. Muchas gracias. Gracias, amigos. Hasta la próxima.